Hola con todos, en esta oportunidad voy a resolver los ejercicios propuestos de física de la semana 8 de la Pre-San Marcos este ciclo 2019-2. Entonces, sin nada más que decir, comenzamos. Pasamos con el ejercicio 1, como se observa ahí, nos dice que tenemos un bloque. Bueno, yo lo he representado como una esfera, es lo mismo. Nos dicen que inicialmente se dirige hacia el eje más x con una rapidez de 5 metros por segundo y ahí hacia otra esfera de masa 3,5 pero en reposo. Nos dicen que va a haber un choque entre ellos, cosa que la esfera de 3,5 salga con una rapidez de 3 metros por segundo en el eje más x también. Por este ejercicio debemos trabajar de manera vectorial, recomiendo de manera vectorial, por ende para que sea vector de rapidez se pasaría a velocidad, le pondríamos su respectivo vector unitario y porque está en el eje X, y se debe cumplir lo que es la conservación de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Antes del choque y después del choque. Antes del choque tenemos la masa 2 por dicha velocidad 5, 10i, más 3,5 por 0, 0, ¿no? Después del choque, el único dato que nos dan es de la esfera de 3,5. 3,5 por 3 nos daría 10,5i, ¿verdad? Porque nos dice que su velocidad es más i. Y bueno, justamente la velocidad de la esfera 2 no sabemos si es que va hacia derecha o hacia la izquierda, así que simplemente lo representamos con un u sub 1. De aquí vamos a observar rápidamente que la velocidad después del choque de la esfera de 2 va a ser igual a menos 0,5 i metros por segundo. Ese menos significa que después del choque dicha esferita va a salir disparada hacia la izquierda. Es por eso que se usan los vectores, ¿no? Para saber las direcciones después del choque. Nos va a ayudar. Y entonces, teniendo en cuenta esto, el coeficiente de restitución, debemos recordar esta relación que hay entre las velocidades después y antes del choque, ¿verdad? Simplemente reemplazamos y nos va a salir 0,65 dicho coeficiente. Y esa sería la respuesta. Pasamos al ejercicio 2, como nos dicen ahí, tenemos dos esferas, una de azul y una de rojo. La de azul va a salir lanzada a 20 metros respecto a dicha altura que tiene ahí. Entonces debemos analizar dicha esfera azul con los datos que tenemos. Debemos recordar qué cosa, movimiento parabólico de caída libre. Esos casos eran especiales cuando teníamos una esfera a una altura y caía a una cierta distancia. Dicha fórmula, si recordamos, va a ser altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Justo a esa altura tenemos ahí 5, de gravedad nos dan 10, o sea 5 también. Entonces el tiempo que le va a tomar a la esfera azul desde ahí a llegar al piso va a ser de un segundo. Y debemos recordar las proyecciones horizontales, ¿verdad? Y en la proyección horizontal debemos recordar que se hace MRU. Por ende, dicha distancia, que es 20, va a ser igual a la rapidez que va a obtener la esfera azul por el tiempo que hayamos, que es 1. Entonces vemos que la rapidez que va a tener la esfera azul al llegar al piso va a ser de 20 metros por segundo. Entonces ya vamos a aplicar el tema que nos corresponde, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Inicio, que va a ser arriba; final, que va a ser cuando esté en el piso. Es cuestión de reemplazar. Arriba solo tiene rapidez la esfera roja, que es de 500 nos dan, o sea 500 por su masa, 500 por 0,01 y así, y reemplazando con los datos. La rapidez del azul ya hallamos que es de 20 y nos piden la rapidez que va a tener la esfera roja al llegar al piso. Y vamos a ver que al operar eso nos va a salir que la rapidez va a ser de 100 metros por segundo, que es la respuesta. Entonces pasamos al ejercicio 3, como se observa ahí, pertenece a lo que es leyes de Kepler, segunda ley. Entonces sabemos que todo planeta que gira alrededor de algo, en este caso nos dicen que alrededor de una estrella, yo le he puesto como el Sol, y nos dan los periodos que les va a tomar. Por ejemplo, de A a B le va a tomar 200 días y cuando gira totalmente la elipse le va a tomar 700 días. Y entonces nos piden que hallemos el área de todo lo que encierra la elipse en función de esa S que nos dan ahí. Entonces se debe cumplir siempre en estos tipos de ejercicios la simetría. Dicha S podemos bajarlo, o sea, se va a formar esa porción, otra porción de área S. Podemos llamar a cada cuarto de área, yo le voy a poner por ejemplo como T. O sea, T va a valer toda esa área, toda esa porción, que puede ser representada como un primer cuadrante, digamos. Si todo eso es T, ya tenemos S, esta parte sería T menos S, ¿verdad? Para que sea simplemente T. Lo mismo va a pasar abajo. Entonces, para este ejercicio se trata de relacionar áreas con periodos. Área, por ejemplo, un área cualquiera, dependiendo de dónde a dónde, sobre un periodo que le va a tomar,
que es dato del ejercicio, ¿verdad? Siempre va a ser igual a una constante, o sea, van a ser iguales. Entonces de A a B nos dice que le va a tomar 200 días. Debemos tomar desde el punto A, nos dice A, siempre se debe tomar como referencia dicha eje horizontal. Entonces toda esta área va a ser igual hacia el punto final. Se debe trazar una recta hacia el Sol. Y en este caso, lo que nos pide el ejercicio es 4 veces T, ¿verdad? Ya, entonces de A a B le toma 200 días toda esta área que le va a tomar, área debajo de esa curva, por decirlo así, hasta llegar al eje horizontal, no hacia todo, no todo. Entonces ese más T va a ser igual a 200. Es igual a todo, que dice que es 4T, ¿verdad? El área sería 4T, el área total le va a tomar 700 días. Entonces de aquí rápidamente podemos simplemente despejar todo y nos vamos a ver que T nos va a salir 7S. Y el área total sería 4T, o sea 4 veces 7S. Y justamente eso es la respuesta, ¿no? En función de S, 28S, sería la respuesta. Rápidamente pasamos al ejercicio 4, como se observa ahí, nos dan un sistema y nos piden hallar el impulso. Nos dicen que hay un bloque que comienza en el punto A y llega en el punto B. Entonces debemos recordar que el impulso de manera vectorial es igual a la diferencia de cantidad de movimientos, ¿verdad? Diferencia de P, o sea, en la posición final, que sería en la posición B, menos la posición inicial, que en este caso sería la posición A. Nos dan de datos las velocidades. Las velocidades nos dan entre paréntesis 10,0. Eso puede ser representado como 10i más 0j, o sea, 10i en la dirección x, j en la dirección y, ¿verdad? Igualmente acá 4i más 3j. Entonces vamos a trabajarlo de manera vectorial. ¿Cómo sería eso? Si la masa va a ser igual en el sistema, ya que es el mismo bloque, la masa puede salir afuera, ¿verdad? Entonces sería cuestión de reemplazar las velocidades. 4i menos 3j, más 3j menos 10i. Vamos a ver que el impulso nos va a salir menos 30i más 15j, pero nos pide el módulo. Y sabemos que el módulo se halla como la raíz cuadrada de los componentes elevados al cuadrado. En este caso, la respuesta nos va a salir 15 raíz de 5 kilogramos metro sobre segundo. Sería la respuesta. Entonces pasamos al ejercicio 5, como se observa ahí, nos dicen que tenemos un núcleo atómico que se encuentra en reposo y por ciertos fenómenos se va a partir en 3 partes que salen ahí, como se observa más o menos ahí. Nos dicen que la primera parte va a tener una cierta masa, una cierta rapidez, pero yo lo he representado como vector velocidad, también el trozo 2, y va a haber un trozo 3 que nos va a pedir justamente cuál va a ser su rapidez con que va a salir. Bueno, nos dan 2 masas, por ende la masa del tercer trozo se va a obtener sumando las primeras masas, restándole con la masa total, que es de 10 a la menos 26, ¿verdad? Y ahí obtenemos dicha masa del trozo 3. Entonces, si inicialmente está en reposo, podemos aplicar la conservación de la energía, de la cantidad de movimiento. Y entonces, como se observa ahí, es cuestión simplemente de reemplazar masas por velocidades, y dicha velocidad del tercer trozo del núcleo va a ser igual a, como se observa ahí, pero esto está representada de forma vectorial, pero nos pide la rapidez, o sea, su módulo, y sabemos que en vectores así, de esas formas, y jk, su módulo se obtiene aplicando la raíz cuadrada de los componentes, pero elevados al cuadrado, o sea, sus sumas. Y de aquí vamos a ver que la rapidez, o sea, el módulo, nos va a salir raíz 17 por 10 a la 6 metros por segundo, que esa sería la... Pasamos al ejercicio 6, como nos observa ahí, nos dicen que tenemos un patinador de masa 80, este le va a aplicar una fuerza de 250 a otro patinador en 0,5 segundos. Debemos recordar las magnitudes del impulso, que es igual a una fuerza por un tiempo, y esto es lo mismo que tener la masa por una rapidez. Entonces vamos a hacer uso de los datos que tenemos ahí. El impulso va a ser igual a la fuerza, 250 newtons por 0,5 segundos, ¿verdad? Allí vamos a obtener el impulso, que va a ser igual a 125 kilogramos metro sobre segundo, ¿verdad? Ya, entonces este impulso que hemos hallado vamos a usarlo ¿dónde? Debemos recordar que en el momento del choque siempre se va a formar lo que es un impulso debido a las reacciones del choque, que van a tener la misma dirección
solo diferente sentido, pero los módulos van a ser iguales. O sea, tanto para la persona de 80 y la persona de 50. Es por ello que podemos hallar la rapidez de la persona de 50 simplemente poniendo ese impulso que hallamos igual a la masa por la rapidez, y un simple despeje de rapidez, o sea 125 sobre 50, nos va a dar 2,5 metros por segundo, que sería la rapidez que obtiene la persona de 50 kilogramos. Finalmente pasamos al ejercicio 7. Como vemos es solo aplicativo. Nos dice que tenemos un palo de golf, con ese le aplicamos una fuerza a una pelotita y esta pelotita va a salir desprendida con cierta rapidez. Nos dan la masa y nos piden el tiempo. Entonces rápidamente debemos recordar que el impulso es igual a una fuerza por un tiempo, que a la vez es igual a una masa por una rapidez. Simplemente despejamos el tiempo con los datos que nos dan, que justamente son la masa, la rapidez y la fuerza, y vamos a obtener el tiempo, que es de 0,0196 segundos. Y esa sería la respuesta.